Ahora, así íbamos a ver con subtítulo triángulos semejantes. Bueno, son triángulos, ¿cuáles son? O más bien, los triángulos semejantes son aquellos que tienen todos sus lados proporcionales. Bueno, copien, son aquellos que tienen todos sus lados proporcionales. Bueno, ejemplo, vamos a ver. Supongan que tenemos estos dos triángulos. Este de acá. Y supongan que le hago una ampliación. Que lo triplico. Bueno, supongan que lo triplico. Ahí está. Entonces, estos serían dos triángulos semejantes, si es que lo tripliqué. Es decir, si este lado mide 3, este lado mediría 9 porque lo tripliqué. Y si este lado mide 5, este lado debe medir 15, ¿no? Ahí está. Si yo tripliqué un lado, entonces todos los demás lados se deben triplicar. Aquí este mide 5 y este mide 15. Y si este mide 6, ¿cuánto debe medir este? 18. Ahí está. Si tripliqué un lado, todos los demás lados se deben triplicar. Para que así sean triángulos semejantes. A ver, cópienlo. Me avisan cuando terminen de copiar. Darme gracias por el camino. ¿Mande? Qué bonito, bonito. Aún A no. ver, me cuadran los blancos, no sé dónde quedaron. Aún no apaguen el No me micrófono si pusieron. no van a participar. Listo, maestro. Bueno. Gracias. Bueno, entonces... Ahí está. Ya no serían triángulos semejantes si, por ejemplo, este lado me diría, digamos, 16. Ahí está. Ya no serían triángulos semejantes porque uno de los lados ya no se triplicó. Entonces, si un lado se triplica, todos los demás se deben triplicar. O si uno se duplica, se hace por 2, pues todos los demás se deben multiplicar por 2.
Y así sucesivamente. Si se multiplica un lado por 5, digamos, pues todos los demás lados se deben multiplicar por 5. Ahí está, si uno se multiplicó a cierta proporción, entonces todos los demás se deben multiplicar a la misma proporción. Por eso se habla de lados proporcionales, porque están a la misma proporción. Aquí, por ejemplo, la proporción es 3, ¿no? Porque se triplicaron. Si medirían 5 veces, pues la proporción sería 5. Y así sucesivamente. Bueno, entonces vamos a saber cuándo dos triángulos son semejantes. Vamos a ver. Pónganle como subtítulo criterios de semejanza. Bueno, vamos a ver primero criterio. Lado LLL, que significa lado, lado, lado. Dice que si todos los lados de los triángulos están a la misma proporción, bueno, los triángulos son semejantes. O más bien, si están a la misma proporción, entonces los triángulos son semejantes. Ahí está, a ver, copien. Ya, profe. Bueno, entonces, vamos a ver. Es como este de acá, que acabamos de ver. Todos los lados están a la misma proporción. Bueno, ahora vamos a ver criterio triple A, bueno, A. Significa ángulo, ángulo, ángulo. Dice que si todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Bueno, antes de que copien, miren. Aquí no solamente los lados son proporcionales, si son semejantes los lados son proporcionales, sino que todos los ángulos van a medir lo mismo. Sí, no van a cambiar, los ángulos van a medir lo mismo. Si este mide A minúscula, este también va a medir A minúscula. Si este mide B minúscula, un número cualquiera, B minúscula, estoy usando el lenguaje algebraico, es decir, pues poniendo letras, ¿no? En vez de dar un número, es decir, si este mide 30, el otro va a medir 30 igual. Si este mide 70, pues este también va a medir 70. Y si este mide no sé, C minúscula, este igual va a medir C minúscula. Es decir, que si este mide 80, pues este también va a medir 80. Ahí está, miden lo mismo. No importa si el ángulo se mide todo desde acá, va a medir lo mismo, son el mismo ángulo. Lo que mide es la abertura, obviamente está, más bien el arco. Este arco es más grande que este, pero el ángulo es el mismo. Bueno, entonces copien.
Entonces, bueno, entonces copien, se me olvidó, copien este criterio, copienlo. Listo, maestro. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver ahora criterio, ángulo, lado, ángulo. Ala significa ángulo, lado, ángulo. Dice lo siguiente: si se tiene un ángulo igual, un ángulo igual, un lado proporcional y el siguiente ángulo igual, entonces los triángulos son semejantes. Bueno, o se tiene semejanza. Semejanza de triángulos, obviamente. Es decir, antes de que copien, ya no es necesario conocer todos los lados o los tres ángulos. Solamente necesitamos conocer un lado y dos ángulos. Es decir, vamos a ver, si se logra demostrar que tenemos un ángulo igual, ahí está, estos dos ángulos iguales, un lado proporcional y el otro ángulo igual, el que le sigue, entonces ya con eso es suficiente para saber, para afirmar que los triángulos son semejantes. A ver, copien la regla. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Ya, profe. Bueno, ahora por último, criterio, lado, ángulo, lado. Dice lo siguiente: si se tiene un lado proporcional, un ángulo igual y el siguiente lado proporcional, entonces los triángulos son semejantes. A ver, copien.
Ya, profe. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, se refiere a que ya no es necesario saber nada más es necesario conocer un ángulo y dos lados proporcionales. Por ejemplo, si sabemos que estos dos son proporcionales, luego tenemos un ángulo igual y después, por ejemplo, si este mide 4 y este mide 12, y si descubrimos que el otro lado que sigue es proporcional, bueno, entonces los triángulos son semejantes. Solamente se necesita eso, conocer dos lados proporcionales y un ángulo igual. Y ya con eso es suficiente para saber que los triángulos son semejantes. Bueno, los ejercicios sobre triángulos semejantes van a ser los siguientes. Vamos a ver. Voy a abrir una nueva plantilla. Espérenme a que cargue la nueva plantilla. Ahí está. Voy a quitar la guía del instituto y las diapositivas. Bueno, entonces vamos a ver. Espérenme, déjenme abrir el archivo. Espérenme un momento. Bueno, como dije, se va a hacer por medio de triángulos semejantes. Se puede conocer la altura del árbol. Y solamente bastan estas medidas. Supongan que este es un palo que se entierra en el piso, que hace una cierta sombra. Una sombra que mide 2 metros. Y la distancia del palo, de la base del palo a la base del árbol, es 12 metros. Y bueno, y que el palo mismo mide 1.5 metros. Entonces ahí está, se forman triángulos semejantes. Claramente este triángulo chiquito, este de acá, es parte del triángulo grandote, ¿no? Entonces sí, son triángulos semejantes, están a una cierta proporción. Bueno, entonces si con estas medidas es posible conocer la altura del árbol X. A ver, y como dije, y así es como se calcula la altura de los árboles. No se usan cintas métricas porque pues no sería práctico. Bueno, entonces copien. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, Una pregunta. Sí, diga. Entonces, ¿cómo sacaríamos cuánto mide el árbol? Bueno, hay que averiguar la proporción a la cual están los triángulos. Es decir, el triángulo chiquito, por cuánto se multiplicó para llegar al triángulo grande. ¿Sí me entienden? Hay que averiguar la proporción. Entonces hay dos formas de hacerlo. Una es observando y otra es haciendo pues las ecuaciones. Que no es difícil, pero bueno, vamos a hacer los dos. A ver, vamos a ver. El triángulo chiquito es este de acá. Entonces su base mide 2 metros. Ahí está, 2 metros mide su base, la base del triángulo chiquito. ¿Cuánto mide la base del triángulo grande? Es decir, de todo este de acá. ¿Cuánto mide su base? Son 12. No. 12 nada más es del palo hasta la base del árbol. Aquí no es un triángulo, formaría como un trapecio. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la base del triángulo chiquito? Del triángulo grande, perdón. 12 metros. No. Como dije, 12 es de acá hasta acá. Pero esto no es un triángulo. Sí. Esto sería más bien un trapecio, es esta parte de acá. El 14. El 14, efectivamente, muy bien. Ahí está, 14 es toda la base, desde el A hasta el C. Todo eso mediría 14, muy bien. Es todo este triángulo del triángulo, ahí está, ahora sí, se tiene un triángulo. Bueno, entonces, si la base del triángulo chiquito vale 2 y la base del triángulo grande mide 14, significa que ¿por cuánto se multiplicó la base del triángulo chiquito para llegar al triángulo grande?
¿Por cuánto se multiplicó? 7. Por 7. Entonces, esta altura chiquita, para llegar a la altura grande, pues de igual manera hay que multiplicarlo por 7. 1.5 por 7, ¿cuánto es? 7 por 5, 35, llevamos 3. 7 por 1, 7, más 3, 10. Ahí está, 10.5. 10.5 metros. Ahí está, y así se encuentra rápidamente la altura del árbol. Una pregunta, ¿por qué lo multiplicaron por 7? Ah, porque el 2, para llegar al 14, ¿por cuánto hay que multiplicarlo? Por 7. 2 por 7, 14. Así que pues el 1.5 para llegar al grande, de igual manera se debe multiplicar por 7. Y ya. Y así es como se llega al resultado. Ah, bueno, otro procedimiento. Profe, ¿Se digan? se multiplicó a la 1.527. ¿Cómo? Sí, efectivamente, se multiplicó 1.5 por 7. O bueno, si no es claro verlo, podemos hacerlo por medio de las ecuaciones. No es difícil. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Al hacer las ecuaciones simplemente se debe hacer lo siguiente. Pongo x. X viene siendo la altura del triángulo grande. X es la altura del triángulo grande. Entonces lo divido entre la altura del triángulo chiquito. ¿Cuál es la altura del triángulo chiquito? 1.5. Ahí está. Altura del triángulo grande entre altura del triángulo chiquito. Ahí está. X, que es altura del triángulo grande, entre 1.5, que es altura del triángulo chiquito. Y lo igualo a lo siguiente. Si yo agarré aquí primero el triángulo grande, un lado del triángulo grande, aquí también voy a poner un lado del triángulo grande. En este caso la base. ¿Cuánto mide la base del triángulo grande? 14, ¿no? Sería 14 acá. Entre... ¿y abajo qué iría? La base del triángulo chiquito. ¿Cuánto mide la base del triángulo chiquito? 2. Ahí está. Entonces ahí está, base del triángulo grande entre base del triángulo chiquito. Altura del triángulo grande entre altura del triángulo chico. ¿Por qué agarré primero el triángulo grande, la altura del triángulo grande? Porque pues eso es lo que yo quiero, el X. Es la altura del triángulo grande. Entonces por eso es el que agarré primero. Y si aquí puse primero la altura del triángulo grande, aquí también voy a poner la base del triángulo grande, que vale 14. Y aquí abajo va la altura del triángulo chico y la base del triángulo chico. Así, proporcionalmente. ¿Sí se entiende? Y ya lo que se hace es despejar la X. El 1.5 lo está dividiendo. ¿Cómo va a pasar al lado derecho? Multiplicando. El 1.5 va a pasar arriba multiplicando. Multiplicando al 14. Ay, no. Espérame, es que los 4, ahí está. Entre de 2. Ahí está. Y así es como se resuelve el ejercicio. El 1.5 está dividiendo, pasa arriba multiplicando. Y si ustedes hacen esa operación, 1.5 por 14 entre 2, a mano, la hacen a mano, les va a dar 10.5. Ahí está, que es lo que teníamos hace rato. Vale lo mismo. A ver, copienlo. Si tienen dudas, digan.
Me avisan cuando terminen de copiar. Ya, profe. Ah, bueno, si se entendió, dudas hasta Ya acá. terminamos. ¿Dudas hasta acá? Profe, Sí. es que donde me encuentro yo no hay mucho internet. Se va y otra vez regresa, pero sí, sí, hay momentos que no puedo escribir todo, pero todo queda grabado, ¿ah? Sí, 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 queda grabado. Ahora sí, sí voy a publicar las grabaciones. Gracias, porque sí, no, es que es la primera vez que estoy entrando, porque ya pasaron dos, tres clases, ¿no? Dos clases, ¿no? Sí. Ah, bueno, está bien. Y estos días ya estoy atrasado y no puedo conectarme, pero ya voy a